Cajasol, siempre con Córdoba. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una jornada más a Onda Mezquita 7 Televisión. Aquí estamos, un día más para abordar en este espacio de debate, de diálogo que tenemos, debate joven, como siempre solemos titular, hoy con un propósito, recuperar el tema que ya la propia semana pasada enlazamos en el capítulo que antecede a este espacio. Un capítulo en el que hablábamos de la hostelería y hoy con esa misma mentalidad juvenil de gente que ha pasado por todas esas etapas, queríamos recapitular y absorber también cuáles son los conocimientos y de alguna manera los pensamientos y experiencias que está viendo el mundo de la hostelería de Córdoba. Y lo hacemos con un póker de ases, han visto el plano general, pero ahora los pueden identificar ya sin mascarilla. Celia Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Gracias por estar aquí, es un orgullo tenerte. Ella es cocinera, como todos sabemos, y además empresaria. Tenerte aquí, ya te digo, es un placer. Enseguida vamos a abordar el ámbito de la gastronomía contigo. También me gustaría saludar a Rafael Carrillo, que lo tenemos por aquí, que es el director, en este caso director y propietario del Churrasco. Gracias por estar aquí. Muy buenas, gracias. Bueno, tenemos a un recién nombrado, también atesorado cocinero, empresario, Sol, Repsol. Bueno, hay 3 soles aquí, Repsol, si no recuerdo mal. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Gracias por estar aquí, de la cuchara de San Lorenzo. Hace no mucho estuvimos juntos y me enorgullece tenerte de nuevo cerca, sabiendo que además has mejorado en distinciones que el menú ya sabíamos que ya lo tenía, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, también queríamos saludar de una manera u otra a Juan Luis, que está con nosotros de Garón 2.1. Juan Luis Santiago, ¿qué tal? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias a vosotros. Es un placer tenerte. Fíjate que cuando proyectábamos, Juan Luis, el programa y hablábamos un poco entre nosotros antes, decíamos, bueno, si es un debate juvenil y bueno, todos tenemos esa mente, al menos yo creo que la asesoramos como tal, ¿no? Juvenil serio, no hemos pasado de categoría, pero sí es cierto que la semana pasada, con lo bien que salió el debate, pues queríamos enlazar la temática, porque el ámbito hostelero está viviendo unos días, ya lo hemos tratado en numerosas ocasiones, ni mucho menos sencillas, ¿no? Y bueno, sé que es una coyuntura diferente y os iba a decir, y todo va cambiando prácticamente de un día para otro. Primero os quería preguntar cuál es vuestra experiencia, empieza el que quiera, sobre lo que estáis viendo. Si te parece, empezamos contigo, Celia. Venga. Porque si te tuviera que preguntar, resúmeme esta coyuntura, en el ámbito gastronómico, en el ámbito de lo que es una cocinera, de que además se transforma un restaurante de hostelería, 2 en este caso, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, pues evidentemente en los últimos tiempos hemos tenido que ir adaptándonos sobre todo a lo que los clientes nos han demandado. La situación por la que estamos atravesando nos ha hecho darnos cuenta de muchísimas cosas. Yo en mi caso, bueno, pues quizás no muy perjudicada por esa falta de turismo que está llegando a la ciudad. Yo por el enclave en el que están mis establecimientos, básicamente el público ha sido un 80% cordobés, por lo tanto quizás no estoy notando tanto como otros compañeros esa disminución de clientes, pero sí que es cierto que hemos tenido que, siempre lo hemos hecho, yo siempre he dicho que a nosotros no nos ha hecho falta que llegue el COVID para pues, tener limpios nuestros restaurantes, ¿no? Pues para hacer esa limpieza, esa desinfección, pero es cierto que estos últimos meses es algo en los que nuestros clientes se fijan mucho a la hora de elegir un restaurante, evidentemente en la oferta gastronómica, pero que haya espacios exteriores, espacios ventilados, que se sigan a rajatabla un poco pues todos esos protocolos, y eso han sido cosas pues que hemos tenido que ir un poco aprendiendo a la marcha, ¿no? Sobre todo pues que de cara al cliente no tener malas prácticas, pues porque la gente eso a día de hoy se fija mucho. Hay 4 representantes de la hostelería esta noche con nosotros en este programa, ubicados algunos, bueno, no estáis cerca ni mucho menos, pero cada uno en una localización. Fíjate que hablaba ya Celia precisamente, bueno, pues de eso, de dónde se encontraba uno de esos restaurantes y del propio público que podría tener, de esa clientela, pero Rafael, hablábamos previamente de la zona del casco, que evidentemente lo vemos mucho en las noticias, en los informativos, es una zona que ha cambiado radicalmente de aspecto. El casco histórico, sobre todo la judería, ha cambiado, bueno, se ha quedado sola, se ha quedado vacía, porque hablamos mucho del turismo. El turismo no solo el internacional, también el turismo nacional. Y estamos descubriendo también que el turismo de la provincia, es decir, siempre la provincia ha sido como la gran olvidada y hay mucho turismo de provincia y se ha ido notando
las restricciones que ha habido poco a poco, según se han ido restringiendo movilidad entre provincias, entre comunidades y nacional, se va viendo cómo va mermando el cliente y cómo te tienes que ir acostumbrando y viendo por dónde ir y por dónde no ir. Juan Luis, ¿cómo habéis vivido estas circunstancias o cómo las estáis viviendo? Pues bueno, como están apuntando mis compañeros, ¿no? Yo estoy cerca de Rafa Carrillo, ¿no? Me coge ahí una vertiente entre, bueno, Judería con la zona del río, ¿no? Que como sabéis, bueno, es una zona que está en efervescencia, ¿no? Y que los fines de semana, sobre todo, pues recibe el cordobés masivamente, ¿no? Pero bueno, claro, en la zona en la que estoy ubicado, nosotros necesitamos mucho del público exterior, ¿no? Y como bien ha apuntado Rafa, bueno, pues estas restricciones, y además tan alternativamente, ¿no? Pues nos hacen mucho daño, porque notamos mucho simplemente cuando abren el perímetro de la ciudad y pueden venir la gente de los pueblos, ¿no? Eso ya nos ayuda. Aparte, por supuesto, que decirte, ¿no? Del turismo internacional y el turismo nacional, que tan importante es para Córdoba, ¿no? La zona Judería está muy denostada ahora mismo. El caso de Paco es más o menos parecido, pero tampoco es tan igualitario como ellos marcaban por tu ubicación, ¿no? Yo más o menos como Celia. Nuestro cliente, el 80% es de Córdoba, y entonces, bueno, ahora no estamos padeciendo tanto, ¿no? No puede venir gente de fuera, cierres perimetrales, no podemos contar con gente que viene a visitarnos, y bueno, y gracias a Dios, pues nosotros al ser el 80% nuestro cliente cordobés, pues estamos padeciendo menos. Sí, es verdad que, bueno, nos cierran las noches y ya te están quitando de venta el 50% del día, ¿no? Pero nos vamos reinventando un poco y vamos intentando sacar de donde no hay. Establecido un poco el dibujo que habéis esbozado, ¿no? De alguna manera de esas circunstancias en las que vivís. Ahora yo os pregunto ya de manera muy directa, ¿cuántas veces o cuántos modelos de negocio habéis tenido que recapitular o rehacer desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy? Nosotros nos tuvimos que reinventar, ¿no? Nosotros veníamos de hacer una inversión enorme 6 meses atrás, ¿no? Y de buena primera nos cierran a cal y canto y con muchos pagos pendientes, y bueno, nosotros nos tuvimos que echar en mayo, el 30 de abril creo, empezamos con el servicio a domicilio, con el delivery. Y bueno, la verdad que suerte, tuvimos un mes de mayo que todos nuestros clientes nos apoyaron, nos echaron un cable, la verdad, enorme, porque la verdad que el mes de mayo fue súper bueno para nosotros en el tema de a domicilio. Hay un denominador común, evidentemente, que es la gastronomía. Cada uno la aborda en su sitio, en su espacio, de una manera, pero evidentemente, en tanto en cuanto ha condicionado un poco vuestro desarrollo profesional. Ya no hablo solo de efectos de ingresos, que lo podéis comentar, evidentemente, pero cómo le cambia a uno la mentalidad, máxime siendo además, como sois vosotros, no solo gestores, propietarios, incluso también cocineros en 3/4 partes de este caso. ¿Cómo cambia el chip y cómo se repone uno a todo esto? Bueno, como comentabas, ¿cuántas veces hemos cambiado el negocio? Pues una por cada BOE y por cada hoja que han publicado. Es decir, cada vez que te publican algo, estás esperando a las 11 de la noche que lo publiquen para ver qué es lo que mañana puedes hacer y lo que no puedes hacer. Bueno, intentando buscar nuevas soluciones, como el servicio a domicilio, como quizá abrir una terraza al aire libre para los clientes, pero también es verdad que con miedo porque lo que hoy hagas, el planteamiento que hagas hoy para el tipo de cliente que puedes tener hoy, mañana te cambian la regla del juego y no te ha servido para nada el planteamiento que has hecho. Entonces es miedo a hacer algo nuevo que mañana no te permitan llevarlo a cabo. Entonces, bueno, ahí está, tampoco estamos saliendo adelante entre todos. Yo creo que estamos haciendo una formación express de cómo cambiar el modelo de negocio en 2 días y bueno, estamos saliendo adelante los que estamos saliendo adelante. Hay muchos que se están quedando por el camino. Eso os iba a preguntar, porque evidentemente hay muchas personas que no han podido, empresarios de la hostelería, continuar adelante, que ya es una pena,
teniendo en cuenta el nivel ya o la envergadura y la dimensión que tiene Córdoba, ¿no? Pero siguiendo un poco en este hilo al que hacía alusión Juan Luis, y un poco a colación, ¿no? Ha cambiado mucho el público de Córdoba, evidentemente el de fuera ya sabemos que no está de momento, y el que viene de la provincia es el que viene a cuentagotas, pero el concepto de ir a un restaurante ha cambiado en sí al cliente. Bueno, yo creo que, mira, esta situación, a la vez de ser tan dañina y tan nociva, también ha tenido un punto positivo en el sentido que tú preguntas, ¿no? Creo que muchas veces nos hemos visto sorprendidos por decir, oye, el perfil de cliente que ha venido a mi negocio ha cambiado, ¿no? Creo que la gente también, al estar pues con la imposibilidad de salir, de moverse y de hacer otras cosas, pues creo que ha dado un paso al frente también y ha ido a visitar establecimientos que anteriormente creo que no visitaba, ¿no? Y en ese sentido creo que, pues que ha sido una cosa positiva, ¿no? Porque el cliente cordobés creo que ha tenido acceso a negocios a los que antes no accedía, ¿no? Y bueno, gracias a que ha sido así, ¿no? Porque estamos muy necesitados, en la medida en que estamos cerrados, necesitamos que el público cordobés sea el que nutra nuestras casas, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? Si nosotros no seguimos adelante, ten en cuenta que se caen familias, se caen, equipos enteros, ¿no? Que es un drama social, ¿no? Y bueno, y nosotros hemos notado, ¿no? Nosotros en Garun siempre hemos tenido clientela cordobesa, ¿no? Pero evidentemente nos nutrimos mucho del público de fuera, pero en esta pandemia hemos visto cómo se nos ha visto incrementado eso, ¿no? Y compañeros que hemos comentado muchas veces, ¿no? De restaurantes pues con más alto mención, ¿no? Estrellas Michelin, cosas así, han notado cómo el público cordobés pues ha accedido más a sus casas, ¿no? Cosa que antes creo que era mucho más selectivo, ¿no? O por lo menos esa impresión teníamos, ¿no? Al recibir tanta gente de fuera. No sé si es una percepción mía, pero yo lo he vivido así. En este sentido, Celia, hablamos un poco del público. ¿Hay una especie de reconversión de los cordobeses sobre su propia gastronomía o sobre sus propios establecimientos de hostelería? ¿Te da esa sensación? Reconversión en cuanto a concepto, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a ir, un poco lo que apuntaba Juan Luis también, ¿no? Vamos a ir que antes no íbamos, ¿no? O no íbamos tanto, no podíamos ir a lo mejor. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que evidentemente no podemos negar, y es que, por ejemplo, yo hablo de mi caso, para mí Semana Santa ha sido siempre temporada baja, no, bajísima, o sea, porque mi público se iba fuera y además la gente de Córdoba, pues la tendencia era ir hacia las zonas pues, a ver las procesiones, y nosotros este año hemos tenido la mejor Semana Santa desde los hace 5 o 6 años que estamos abiertos. Y luego, evidentemente, al no poder ir la gente de Córdoba, momentos en los que las zonas turísticas trabajaban mucho, pero a lo mejor los barrios no tanto, este año no ha sido igual. Y luego, evidentemente, la gente tiene más dinero para gastar. Hay sectores que hemos sufrido mucho, pero luego hay muchas profesiones que evidentemente no han visto mermados sus ingresos, pues porque han seguido trabajando con normalidad, pero sí que es cierto que se ha podido salir menos. Entonces hemos visto una Semana Santa con buen tiempo, donde la gente de Córdoba se ha echado a la calle y han salido a comer y no han tenido mucho problema en gastar. Entonces todo eso al final es una realidad. ¿Qué pasará este verano? Pues bueno, si permite moverse, yo creo que la gente de Córdoba está loca por salir y viajar todo lo que no se ha podido hacer en el último año y pico, pero mientras la gente siga en la ciudad va a seguir gastando y consumiendo dentro de la ciudad. Entonces un poco no hay mal que por bien no venga, ¿no? Aunque estamos diciendo que es verdad que hay compañeros de determinadas zonas que están sufriendo, pues porque ni siquiera han podido volver a abrir. Hay una cosa que sí me gustaría plantearos, y sé que tenéis amistad entre vosotros, incluso os unís también de una manera u otra a través de asociaciones, que luego hablaremos también, ¿no? De la importancia del poder que tienen estos colectivos o esta agrupación que hacen entre determinados sectores o gremios, ¿no? Es el momento en el que hemos podido ver a la hostelería de Córdoba más unida entre sí, luchando contra un factor adverso que ya no es solo la no presencia de clientela, sino también precisamente las, no digo discrepancias, pero a lo mejor sí los inconvenientes que se han planteado a efectos de gestión, hablo de gestión general, política o de horarios, que es lo que más yo creo que habéis abusado. ¿Es quizá el momento más unido que ha tenido la gastronomía cordobesa? Sé que es difícil también, hablar un poco así. Sí, es una pregunta un poco complicada, no, ¿no? Pero... Porque
Bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Es verdad que al estar pasándolo tan mal, al estar meses confinados, meses cerrados, acordaros de cuando esto empezó, ¿no? Hostia, esto fue muy difícil, esto fue muy complicado, ¿no? Y bueno, y luego cada uno creo que fue volviendo como pudo, era una situación totalmente nueva, cada uno volvió a sus cuarteles y hizo un poco zafarrancho como pudo y se intentó rearmar como pudo, pero es verdad que yo creo que sí, que muchos compañeros nos hemos juntado más que antes, hemos intentado juntarnos más y establecer otras vías y apoyarnos, ¿no? Y yo en parte sí lo he visto así, he visto que creo que esto ha servido para juntarnos y para intentar buscar y conversar entre nosotros, porque mi experiencia a ti te puede servir y cosas que tú me comentas me sirven a mí para rearmarme, y yo creo que un poco sí lo he visto así, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Sobre todo también yo creo que tenemos una profesión que muchas veces cada uno se mete en su restaurante, nos pasa, y aunque queramos compartir o estar con los compañeros, al final hay momentos de mucho trabajo, poco tiempo libre, que muchas veces pues se lo dedica a la familia, y ese parón que tuvimos, que evidentemente no fue bueno, pero sí que es cierto que nos sirvió quizás para tener un tiempo y empezar de nuevo pues a hablar con los compañeros. Yo tanto con Juan Luis como con Paco, con los que normalmente tengo bastante relación, pero yo recuerdo los meses del confinamiento que hemos hablado por teléfono y hemos hecho conferencias, o sea, nos hemos conectado por Zoom y tal, pues porque al final hemos tenido tiempo para nosotros, tiempo para pensar y tiempo pues para compartir con los compañeros. Yo creo que en Córdoba, en líneas generales, la relación entre el sector siempre ha sido buena, llámalo a través de asociaciones o de amistad puramente, ¿no? Pero sí que quizás esto nos ha servido un poco pues para querer hablar con los demás y pues desahogarte, ¿no? Con alguien que está atravesando tu misma situación y que te comprende mejor que nadie. Una prueba de ello, creo yo, cuando se echó la gente de la hostelería de Córdoba a la calle, ¿no? Cuando hubo la manifestación. Yo, desde que tengo uso de razón, que estoy trabajando en la hostelería, no había visto tan unido al sector, porque es que necesitábamos que se nos escuche, ¿no? Decir que estamos aquí, ¿no? Que necesitamos que nos ayuden, que necesitamos ayuda principalmente, y eso pues yo vi ahí, oye, a mí me sorprendió la gente que se tiró a la calle en la manifestación. La verdad es que sí, que en general yo he visto mucha más unión entre nosotros, quizá porque no teníamos el tiempo suficiente por nuestro trabajo y en la pandemia nos llegó tiempo, que incluso llegamos a grabar un vídeo entre todos, bastante divertido que se publicó. Sí, que hemos hecho bastantes cosas juntas. Luego, cuando ha vuelto un poquito a la realidad en nuestro negocio, hemos vuelto a trabajar, pues cada uno en su negocio y en sus circunstancias, pues seguimos unidos, pero ya, digamos, por ejemplo, yo en la parte de la judería, junto con mi compañero, pues luchamos más porque quizás notamos más el turismo. La gente que está en los restaurantes que están en los barrios se han nutrido de mucha más clientela, y es verdad que ellos han tenido que luchar en cierto modo ahora. Durante muchos años han estado luchando porque se quedaban, cuando llega la Semana Santa se iba toda la gente para todas las clientelas para la judería, se quedaban vacíos. Este año han tenido que luchar más y hemos tenido que luchar otros. Entonces, bueno, la unión ha sido bastante grande, y además yo creo que seguimos bastante unidos porque todavía tenemos que luchar mucho contra todos los cambios que hay día a día en la hostelería, y todavía tenemos que decir nuestra última palabra, que no la hemos dicho. Hay una cosa que os quería preguntar, es un poco trampa, la pregunta en sí, porque habéis hablado de que hay compañeros que se han quedado en el camino. Evidentemente esta coyuntura es una especie de reset, que ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa, y yo creo que muchos de ustedes también lo piensan como tal. ¿Eso significa que habrá menos competencia una vez salgamos de aquí porque hay menos compañeros que se puedan dedicar a esto? Y aquí ya enlazo un poco con esta pregunta trampa. ¿Era necesario a lo mejor este reset? Yo creo que no. A ver, no le voy a contestar yo la pregunta, ¿no? Pero a nadie le gusta que nadie deje de trabajar, ¿no? Dedicarse a algo, pero a lo mejor era necesario partir de un nuevo punto de inicio, este punto de inflexión. ¿Cómo lo veis? Yo pienso que no.
pienso que no, que la hostelería en Córdoba estaba en un nivel bastante alto, en un nivel adecuado, que no creo que sobrara a nadie. Los que se han quedado en el camino se han quedado no porque estuvieran mal o lo estuvieran haciendo mal, se han quedado en el camino porque su cliente ha desaparecido. Hay mucha hostelería que su cliente era turista y han desaparecido. Y yo creo que lo que viene ahora, de todas maneras, todo ese negocio que se cierra, la hostelería siempre ha sido una profesión que igual que te cierran un negocio te abren dos. Entonces, sí, la capacidad de emprendimiento es obvia, y más en Córdoba, que hemos visto que es un sitio donde aflora precisamente los lugares de hostelería, ¿no? Pero bueno, en sí un poco por eso, por decir, con este reset que se ha hecho, ¿aspiráis ahora más en el futuro o os gustaría que todo de alguna manera volviera a lo que era antes? Yo no creo que ahora se vaya a repartir el pastel en tres menos que estamos, ¿no? Yo pienso que, como ha dicho Rafa, que aquí no paramos de inventar, ¿no? Y si ahora pues tiene ocasión, sale algo, la gente seguro que va a haber muchas oportunidades también y las van a coger. O sea que al final habrá los restaurantes que tenga que haber y bares, cafeterías, pero sí es verdad que es una pena que se estén quedando tanto por el camino, ¿no? Decía Rafael antes precisamente el hecho ese, ¿no? de que se quedara gente en el camino, de que quizá no era el momento. En este momento que hemos vivido o del que ya partimos ahora, ¿vosotros consideráis que la hostelería cordobesa enlazará con esa coyuntura que tenía antes? Y hablo un poco del camino, hacia dónde va la nueva hostelería de Córdoba post-COVID. ¿Se puede prever esto de una manera u otra, Celia? Yo creo que no, yo creo que, por ejemplo, o sea, yo creo que una cosa sí nos ha servido quizá para plantearnos un poco el modelo de negocio. Y yo creo que además ha habido gente que se ha dado cuenta, porque lo que decía Rafa, o sea, aquí en restaurantes habría cualquiera, o bares, tabernas, llámalo como tú quieras. Pienso que quizá esto que nos ha sucedido a mucha gente sí nos ha servido para darnos cuenta de que, cuidado, jamás esperábamos que nos cerraran por una pandemia, porque yo creo que cualquier cosa antes de pensar que íbamos a atravesar esta situación, y el decir, me cierran el negocio que me da de comer y las dificultades que hemos atravesado, a todos nos van a hacer pensar, y las decisiones que tomemos en un futuro yo creo que van a ser muy diferentes a las que hubiéramos tomado hace un año. Creo que la gente se lo va a pensar un poco antes de abrir negocios de cualquier manera o a lo loco, pero también es cierto que ahora, por ejemplo, hemos visto como en determinados barrios se están abriendo muchas cosas nuevas, porque la gente, la tendencia es a cercanía, a salir en su barrio, al bar de abajo, sobre todo aquellos que tienen terrazas, pero que cuando recuperemos poco a poco la normalidad, quizás todos esos negocios que se están abriendo en esta situación en concreto, de aquí a unos años pueden empezar a padecer justo lo contrario, que cuando la gente vuelva a irse en los fines de semana a la playa, no sé qué, pues a lo mejor entonces atraviesen un momento complicado. Pero bueno, yo creo que tampoco podemos predecir qué va a suceder de aquí en adelante, y además pienso que de aquí a poco esto se nos ha olvidado y volveremos a salir como salíamos antes. Yo espero de verdad que las medidas que tenemos ahora no hayan venido para quedarse, y que la gente no tenga miedo a volver a entrar dentro de un restaurante, porque yo, por ejemplo, mi restaurante gastronómico está sufriendo mucho, no tiene terraza. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que tengo una terraza muy grande en la otra zona del negocio, entonces lo que estamos haciendo es potenciar esa parte, pero yo necesito recuperar a ese cliente del restaurante dentro de un comedor. Entonces, por eso digo que espero que todas estas medidas no vengan para quedarse, o por lo menos que nos quedemos solo con la parte buena. ¿Qué haríamos si no hubiera terrazas? Porque la puntilla al sector ya estaba de alguna manera señalada, pero abrir un poco la mano, por decirlo de alguna manera, para que la gente pueda estar también de manera más positiva fuera, ¿no? que dentro. ¿Esto va a cambiar muchos negocios y a partir de ahora veremos más negocios de calle que de interior? Hombre, la realidad actual es esa, ¿no? La gente demanda espacio abierto al 90 y tantos %. Y yo no sé si
lo que dice Celia, ¿no? De que, bueno, que esto va a volver otra vez. No sé si la gente va a cambiar. ¿Te genera dudas, dices, Sí, el hecho de que me la gente genera se quede dudas. ya con este Me genera dudas. La gente, concepto? no sé, tiene una fobia, ha cogido una fobia, creo, y es verdad que hay personas que no tienen inconveniente en comer dentro porque ven que las medidas son apropiadas, pero no sé si hasta qué punto y qué tiempo vamos a tardar. Imagino que el tiempo lo cura todo y con el tiempo todo se normalizará más o menos, pero creo que va a pasar tiempo todavía hasta que... Esto no va a ocurrir mañana, ¿eh? Que la gente, cuando ahora nos inmunicemos con las vacunas en un periodo más o menos razonable de tiempo, ¿no? Que es lo que todos estamos esperando, ¿no? Que creo que es un poco la llave, ¿no? De que se cree esa inmunidad de pandemia, ¿no? O sea, de rebaño, perdón, y que pueda tener... El otro día veía las noticias en Israel, ¿no? Se han quitado las mascarillas, está la gente en la calle sin mascarillas, ¿no? Cuando eso ocurre aquí, ¿qué va a pasar? La gente va a decir sin miedo, vamos a entrar en los comedores y... Ya sabemos que la ocupación, o sea, en mi casa en concreto, los espacios como en la de todos, se han distanciado. Yo antes tenía las mesas más juntas. Yo no creo que vaya a volver a juntar otra vez las mesas. Es la percepción que tengo ahora mismo. Que se ha vuelto más selectivo a lo mejor el cliente de hostelería. Creo que la seguridad ahora mismo es de las cosas que más priman a la hora de elegir mesa en un sitio. Me parece, y que eso vaya a cambiar, no lo sé. Hay muchas cosas que vienen para quedarse también, ¿eh? Y bueno, no sé si esta va a ser una de ellas. Voy a tocar un tema que sé que es un poquito escabroso como tal, que es el tema de la rentabilidad. Evidentemente no quiero que me digáis en tanto en cuanto, pero sí de manera porcentual. ¿Qué supone las medidas que hoy por hoy hay en vigor para sostener un negocio? Eso que encarece el precio, porque ahora que pensar, bueno, a lo mejor por esto me van a cobrar más, y vosotros Eso estáis sería haciendo... lo fácil. Eso sería lo fácil. Pero no es lo que ocurre. No es lo que hacemos. Habéis No, no. mermado mucho la capacidad adquisitiva también, y entiendo que el gasto para mantener la calidad debe ser similar, cuanto menos, ¿no? ¿En qué medida es rentable un negocio de hostelería en estas circunstancias? Bueno, nosotros para empezar, cuando nos damos cena, ya nos están quitando el poder vender el 50% de nuestro negocio, ¿no? Entonces, rentabilidad. No te voy a decir que llenemos los martes, miércoles, jueves por las noches, ¿no? Pero yo creo que un 40% de ventas menos, 35%, por lo menos en mi caso, estamos vendiendo menos. Que entiendo que es un poco el caso de todos, ¿no? Hay quien tiene un modelo de negocio diferente, con más también personal, que esto entiendo que debe ser difícil de gestionar ahora, ¿no? O el tema de los ERTE, ¿cómo lo habéis planteado? ¿Cómo se plantea esto? Bueno, yo creo que meter toda la hostelería en el mismo saco es complicado. Es decir, cada negocio tiene su idiosincrasia y hay negocios que incluso han facturado más que años anteriores porque se han visto ayudados porque la gente se ha quedado en los barrios y ha estado consumiendo más, y negocios pues que han perdido pues un 50 y un 60% de su facturación porque también tenían mucho cliente turístico. Bueno, ese tipo de negocio, la rentabilidad, yo creo que hay una cosa en la hostelería que es que siempre cuando pasa cualquier cosa en la hostelería tenemos prohibido subir el precio. No es que no lo prohíba nadie, pero creo que hay una regla marcada en la hostelería de que suben el IVA y no sube de precio, sube el coste de la vida y no sube de precio, viene una pandemia y los gastos se te disparan o no te entran ingresos y no sube de precio. Entonces, bueno, la hostelería siempre ha estado en eso mermada, siempre ha estado acostumbrada a eso. Asumen las pérdidas porque no tiene otro remedio que asumirlas, tal como vienen ahora mismo, esperanzado en seguir adelante y tirar hacia adelante de todas las familias que están detrás tuya en un establecimiento. Y bueno, sí, los ERTE han ayudado mucho, los ERTE ayudan bastante en lo que es el tema de los gastos de personal, pero los gastos fijos, que son muy grandes, es muy complicado mermarlos, sobre todo restaurantes de gran envergadura. Quizás un restaurante más chiquitito pues puede, con 2 personas pueden tirar adelante, los gastos se pueden reducir un poquito menos, pero sigue habiendo unos gastos fijos que son muy complicados que hay que cubrir sí o sí. Claro. El tema de las barras también, ¿no? Que ha cambiado mucho el modelo de acudir a un lugar. Bueno, no es el caso de algunos, pero sí es cierto que es otro concepto, ¿no? Que se ha perdido también esa capacidad, ¿no? Sí,
yo, por ejemplo, no tengo barra y nosotros la facturación un poco en torno a lo que ha dicho Paco, quizás un 30 o un 40% menos. Sí que es cierto que, como dice Rafa, negocios más pequeños, a nosotros nos ha tocado, a nosotros y al personal que trabaja con nosotros, que yo a día de hoy le estoy eternamente agradecido, porque de lo que nos hemos dado cuenta es que nos hemos tenido que poner a hacer de todo. Es decir, o sea, para sacar los negocios adelante hemos vuelto recuperando personal poco a poco, y los primeros meses nosotros, o sea, las personas que estábamos en el restaurante limpiábamos, servíamos, nos ayudábamos, porque al final teníamos que ver un poco cómo iba a ser la recuperación y qué iba a ir pasando, y los primeros meses después del confinamiento, junio, julio, agosto del año pasado, pues al final con muy poquito personal tenías que ir sacando ese trabajo que iba viendo. La verdad es que luego poco a poco hemos ido recuperando un ritmo normal, y al final ha ido recuperando al resto de los trabajadores, pero nos ha tocado hacer de todo. También mantener una casa como la que tiene Rafa, evidentemente no es lo mismo que mantener a lo mejor un negocio un poquito más pequeño, que puedes, nada más que los gastos de mantenimiento de esa casa, de luz, evidentemente no los puedo comparar a los míos. Entonces, como dice él, no nos podemos meter todos en el mismo saco, pero sí que es cierto que ha habido gastos que no nos hemos podido quitar, como por ejemplo las tasas de recogida de basura, cuando ni siquiera hemos estado generando residuos porque hemos estado cerrados, ¿no? O el precio de la luz, ¿no? O sea, al final son gastos que son fijos, vendas o no vendas, porque tú tienes que tener una cámara frigorífica encendida, y eso al final tiene un consumo que, aunque no entre un cliente por la puerta, en ese sentido no hemos tenido ningún tipo de ayuda. Tienes que mantenerlo, ¿no? La acción laboral de vuestra y también de las propias personas que trabajan con vosotros, de empleados, ¿creéis que conceptualmente va a cambiar mucho? Pregunto, ¿en qué sentido? Antes incluso de entrar al plató ya hablamos de que a lo mejor a veces uno escuchaba, y no lo digo en este ámbito, lo digo en general, ¿no?, a gente que a lo mejor puede haberse adaptado a esta circunstancia e incluso al nuevo modelo de trabajo, de acción laboral. ¿Creéis que esto va a mermar mucho la continuidad de puestos o va a encarecer en el futuro el volver a una actividad, entre comillas, normal, va a encarecer el gasto? Pues no lo sé, Víctor, si va a encarecer el gasto. Es verdad que comentábamos antes, ¿no?, que, bueno, esta pandemia ha tenido muchas cosas negativas, ¿no?, pero también ha tenido cosas positivas, porque jamás hemos tenido los horarios que hemos tenido, ¿no?, con estas limitaciones, ¿no?, y eso ha sido una cosa que, oye, poder cenar con nuestra familia era una cosa que teníamos vetado prácticamente, y estar todos los días en casa a una hora razonable, pues oye, ha sido una cosa que quieras que no, pues nos ha hecho bien también a los demás, a todos, ¿no? Y la gente, los equipos, entre comillas, los que seguimos trabajando y, bueno, están acogidos a un ERTE, que cobran por un ERTE, que luego reciben de la casa también una remuneración, bueno, tienen un horario ahora que ya lo quisiéramos siempre, ¿no? Entiendo que es un horario que es muy cómodo en ese sentido, ¿no? No sé si luego esto nos va a costar volver a retomarlo, no sé si esto nos va a hacer otro diálogo. La hostelería en Córdoba en concreto, que es el caso que yo conozco, en mi caso siempre hemos estado... Ha sido un gremio muy sacrificado, ¿no? Un gremio... Totalmente vocacional, Totalmente vocacional. Esto no lo quería nadie, entre comillas, porque es verdad que echábamos jornadas maratonianas, trabajando los días de fiesta siempre. Y bueno, si esto sirve también para crear otro diálogo y otro discurso, y somos capaces de gestionar esto de otra manera, oye, bienvenido sea, ¿eh? Creo que somos un gremio que nosotros mismos debemos ponernos en valor, ponernos en nuestro sitio y saber gestionarnos mejor de lo que no hemos sabido gestionar, para que la gente quiera trabajar en nuestras casas, para que recuperemos vocaciones de gente de sala, de gente de cocina, que esto cada vez lo quería menos gente, y con toda la razón del mundo, porque jornadas de 10 horas, como poco, de 10, 12 horas, día y día y medio de descanso, esto es complicado de gestionar. ¿Qué pasa? Que poder gestionar esto creo que supone tener que cobrar un poco más. Y estamos en una provincia donde eso no es bien visto. Esto no son otras provincias donde el ticket medio es mucho más elevado. Aquí nos tachan de caro enseguida que subimos un poco el ticket medio, y oye, es que tenemos que darnos a valer, creo yo, y tenemos que ponernos
en situación porque la gente cobra y la gente tiene que tener sueldos dignos, horarios dignos, y eso lo tiene que pagar el cliente al fin y al cabo, que es el que disfruta de los servicios, ¿no? Sí, de las instalaciones que ponemos y sobre todo porque yo creo que hay algo que no está dentro de nuestra mentalidad, y muchas veces se dice educar al cliente. Lo que pasa es que educar al cliente es complicado, y para educar a un cliente yo creo que todo pasaría por una hostelería unida, es decir, que al final todos fuéramos hacia el mismo camino, que eso es muy complicado. Al final, cuando tú sales a comer a la calle, que muchas veces con lo que nosotros nos encontramos, tú no pagas realmente por la comida ni por una Coca-Cola, tú pagas por un servicio. O sea, esa comparación que muchas veces te hacen de es que una Coca-Cola a mí me cuesta una lata 50 céntimos en el Mercadona, me da igual. O sea, usted no viene aquí a pagar por la Coca-Cola, usted viene a pagar por un servicio, porque al final todas esas personas que trabajan en un restaurante es lo que tiene el valor, el que tú llegues, el que tú te sientes, el que a ti te sirvan, el que hay personas elaborando esa comida. Entonces, aquí no existe esa mentalidad de que se paga por el servicio. Aquí queremos salir a comer a la calle y gastarnos lo mismo que si yo lo cocinara en mi casa. Entonces, eso es lo primero que tiene que cambiar para que nosotros podamos poner en valor el trabajo que hacemos y seamos capaces de cobrar lo que realmente vale el servicio que estamos prestando. Una pregunta al hilo un poco de todo esto, porque Córdoba, la gastronomía cordobesa, hablo de la capital pero también de la provincia, ¿entendéis que es una gastronomía infravalorada económicamente? Evidentemente a nivel culinario no voy a entrar en ninguna discusión porque para mí es top. Para mí seguro que para muchos de vosotros y de ustedes que están deseando de ir a un local de hostelería, un restaurante, donde sea. Pero quizá uno se va vamos a poner nombres ya y apellidos, ¿no? Uno se va a Madrid y come algo igual que se pueda comer en Córdoba, a veces incluso peor, y es más caro. Y Córdoba, manteniendo un nivel, si hablamos de experiencias culinarias, ¿por qué Córdoba es más barata que otros sitios? Y esto es una pregunta que os traslado, y no sé si a lo mejor ahora hay que cambiar esto, ¿no? Y no sé qué aceptación tendría, pero a mí a veces me joroba, digo, y los cordobeses son muy así, ¿no? Como en Córdoba en ningún sitio, ¿no? Como comemos en Córdoba en ningún sitio, pero decías que es más barato, ¿no? ¿Esto lo sentís como que estáis un poco infravalorados en ese sentido? Bueno, yo entiendo también que Madrid, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Clientes que vienen a lo mejor a mi casa y dicen, esta comida que nosotros hemos hecho hoy aquí en tu casa y hemos pagado a lo mejor 50 euros, en Madrid 80, 90 euros seguro, más, ¿no? Seguro nos vamos a un ticket casi el doble, ¿no? Pero bueno, yo entiendo también que Madrid pues tiene otra calidad de vida y los gastos no son los mismos, entonces al final, oye, yo en mi casa pues costeo mis platos y al final no estamos vendiendo por debajo de lo que tenemos que vender, vamos vendiendo a nuestros precios, ¿no? Yo creo que... ¿Habrá una reeducación un poco de los clientes a partir de esto, o un poco al hilo también de lo que decíamos antes? No sé si lo percibís ya, a lo mejor, que la gente tiene otro concepto cuando va... Bueno, yo creo que va la gente con más ganas ahora a los bares, ¿no? ¿Tenéis esa sensación o soy yo, que voy con muchas ganas? No, hombre, es todo el mundo. Con más ganas se va, con más ganas se va. Y creo que se fijan más en los detalles. Yo creo que en este año los clientes han ido a nuestros negocios y nos han agradecido todo el servicio que le hemos dado, quizá más que antes. Ahora creo que aprecian más el servicio que les das de calidad, el distanciamiento, toda la seguridad que prestas, lo observan más. Antes lo daban por sentado y ahora hay una valoración superior. Hay una valoración superior. Yo estoy notando mucho más agradecimiento que antes de los clientes hacia nosotros, diciendo, oye, encantado, hemos estado genial. Quizás ese cliente antes no lo mostraba tanto. Ahora es como que se dan cuenta que están ahí reuniéndose. Antes era normal reunirse y ahora en una reunión lo disfrutan y lo sienten como más... Es algo un poquito más extraordinario a lo mejor, ¿no? La percepción, ¿no? Que no es algo que antes lo veíamos como habitual y ahora lo vemos, jolín, esto es casi un privilegio, ¿no? Quizás lo disfrutan más, lo disfrutan más y aprecian más lo que antes daban por sentado. Hablabais antes un poco, Juan Luis, sobre la formación también. Yo no sé qué papel juegan aquí a lo mejor en Córdoba. Aquí había una escuela de hostelería en Córdoba, desapareció, hay ciclos formativos, la semana pasada tuvimos aquí a gente.
¿Es el momento de recuperar este tipo de proyectos para dar más solidez todavía, si cabe, a lo culinario cordobés? ¿O demandáis? ¿Sentís que la gente lo demanda o no? Hablábamos de personal de sala, personal de cocina. Bueno, la Escuela de Hostelería sigue funcionando, ¿no? La Escuela de Hostelería Gran Capitán, donde estudiamos... El Instituto Fetiente, Gran Capitán. Paco y yo, por ejemplo. Celia no, Celia fue en Málaga, pero sigue funcionando, gracias a Dios. Y bueno, alguna iniciativa privada sí que se cayó, pero bueno, creo que van a surgir otras, ¿no? Yo digo que una ciudad que eminentemente como Córdoba es una ciudad de servicio y debe tanto a la hostelería, necesitamos una cantera donde podamos nutrirnos, sin lugar a dudas. ¿Hay cantera ahora en Córdoba o no? ¿O Bueno, quizá poco? Bueno, yo siempre he encontrado muchas dificultades en encontrar gente que se quiera venir a trabajar, ¿no? Siempre hemos encontrado, creo, dificultades para encontrar personal formado, personal con inquietudes, personal con interés. Yo siempre he encontrado dificultades, es verdad que siempre tenemos equipos, y que estamos formando a gente constantemente, ¿no? Pero creo que es importante siempre que haya una buena cantera, ¿no? Y sí, además Córdoba no mucho, es una ciudad, es cierto que está el IE Gran Capitán, es cierto que hay un IE en Lucena, o sea, en la provincia hay varias escuelas, pero si por ejemplo nosotros nos fijamos, ¿no? Aunque no estemos a lo mejor en el número de establecimientos que hay en Málaga, pero es que si nos comparamos con Málaga o nos comparamos con Sevilla, no sé cuántas escuelas de hostelería puede tener Málaga en toda la provincia. No me atrevería a decir un número, pero seguro que es un número muy elevado. Nosotros hablamos, sí, tenemos el IE Gran Capitán, que evidentemente pues nos vienen alumnos en práctica, algunos se quedan, pero ¿cuántos alumnos saca por promoción el IE Gran Capitán? ¿10? Muy poco. ¿12? ¿10 o 12 por promoción son suficientes alumnos formados para Córdoba, con la cantidad de establecimientos, la cantidad de turismo, y que, como dice Juan Luis, somos servicios y somos turismo y hostelería? Pues evidentemente yo creo que en Córdoba capital mínimo deberíamos de tener 4 o 5 escuelas funcionando y sacando gente preparada de sala y de cocina, pues para al final tener, o alcanzar ese nivel que queremos nosotros pues para nuestros establecimientos. Al final, a día de hoy, y eso le pasa a Juan Luis, le pasa a Paco y le pasa a Rafa, muchas veces cogemos gente y tenemos que coger gente con muy poquita formación, que han hecho cursitos muy cortos de distintas asociaciones con las que colaboramos, y los metes en tu cocina y tú les enseñas, pero con una cosa, con que al final ese contrato tú pagas lo mismo por un profesional formado que por una persona que no tiene ningún conocimiento, y esa labor se está haciendo ahora mismo desde los restaurantes, coger gente y formarla. Con un poco de suerte se quedan contigo, si no a lo mejor están un año o 2 y luego encima se marchan a otros restaurantes. Entre los nuevos métodos, digo nuevos entre comillas, de disfrutar la gastronomía está la comida para llevar, que no hablamos de comida rápida, estamos hablando de comida para llevar. Esto ha llegado para potenciarse, para quedarse, ya existía, pero quizá ahora entendéis que hay un nuevo nicho de mercado hacia, por ejemplo, el servicio cordobés, porque entiendo que habrá generado también cierto vínculo ya, ¿no? Con vosotros, que os han pedido, vosotros sabéis, en zonas de barrio, los lugares os han pedido ya, ¿no? Este tipo de servicios, ¿no? ¿Ha llegado para quedarse esto? ¿O no es a lo que se aspira a nivel gastronómico? Bueno, yo ahí no puedo hablar mucho, creo que mis compañeros más, porque yo no tengo servicio a domicilio. Sí, es algo que no hemos planteado y seguimos dándole vueltas, pero creo que nuestro negocio es un poquito, creemos que todavía es un poquito más complicado, sobre todo porque pensamos que a lo mejor el servicio para recoger sería más lógico que para llevar a domicilio por el tema de temperatura. Y nuestra calle, pues una calle peatonal, semi-transitable, que es muy complicado el recoger, así que todavía le estamos dando una vuelta, pero yo creo que compañeros sí han estado trabajando. ¿Ha llegado para quedarse este concepto? Bueno, no sé, mira, aquí creo que Paco es el que más experiencia tiene en ese sentido. Yo tengo mi propia experiencia y tengo muchas dudas de que sea un sistema, no creo que haya venido para quedarse, pero creo que, vamos a ver. No, lo digo porque igual surgen otros La comida perfiles para laborales, llevar, ¿no? como tal, creo que es un arma de doble filo, ¿no? O sea, querer exportar lo que hacemos en nuestras casas, así como tal, en mi caso, no me funciona, ¿vale? Creo que sí, que podemos crear modelos
que nos permitan crear líneas de trabajo diferentes a las que realmente nosotros desarrollamos cara al público. Lo que yo hago, llevarlo a casa de nadie, a mí no me vale, a mí no me funciona. Pero sí creo que podríamos crear, como te he dicho, otras líneas de trabajo que nos permitan tener otra línea de venta ahí, otra línea de ingresos, pero tiene que tener sus matices, no va a ser exactamente para igual, mí no me ha funcionado. En tu caso, por ejemplo, Paco, en mi caso nosotros apostamos al principio por ello. El mes de mayo fue todo a domicilio y la verdad que los números fueron geniales, trabajamos muchísimo, pero es verdad que conforme se fue abriendo ya un poco la vida para poder abrir los restaurantes y demás, pues eso ha ido cada vez decayendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Al final, hoy se nos ha quedado como un complemento. Al final yo, antes de un servicio que yo eche a la calle 8 o 10 servicios, pues al final a lo mejor son como 4 o 5 mesas o 6 mesas, ¿no? Que al final da más, ¿no? Al final lo que nos están quitando de mesa, yo lo complemento con el servicio a domicilio. Para mí, pues ha sido algo pues que se va a quedar, de momento se va a quedar. Estamos llegando al final, todavía quedan unos minutos y evidentemente, a ver, no se trata de reproches, ni mucho menos, pero sí que me gustaría, de alguna manera, que pudierais reivindicar lo que entendéis que se podía haber hecho mejor, no lo que está mal hecho, que sé que algunos pensáis que hay cosas que son muy mejorables, pero en alusión a esto, de cara un poco a lo que queda del tramo de pandemia, que ojalá sea cada vez menos y todo apunta a que podría ser menos en próximos meses, a tenor de cuando lleguen las vacunas. Pero sí me gustaría que fuerais un poco críticos, en la medida de vuestras posibilidades, para hablar de esas cosas que todavía no entendéis y que se siguen haciendo. Hemos hablado de los horarios, es evidente, ¿no? Del trastoque que supone levantarte hoy con un horario y que mañana te lo cambien en detrimento de tu actividad y entiendo que con los cálculos que ya habéis hecho, ¿no? Pero sí que me gustaría que habláramos incluso a efectos locales, municipales, regionales, como queráis, autonómicos, nacionales, de esas cosas que parecen que son de perogrullo, pero que se siguen haciendo, porque este sector, desde mi punto de vista, ha sido, mío y de muchos, muy castigado y a veces demasiado señalado, en tanto cuanto hay otras actividades que no lo han sido como tal, ¿no? A ver, Rafael. Bueno, yo creo que la línea más a hablar es de los cierres de horario. Yo creo que al final en los establecimientos de hostelería, los profesionales que estamos allí estamos cuidando al máximo de que no haya un contagio entre clientes, pero al máximo, es decir, con una medida de seguridad que ni siquiera en una urgencia de un hospital hay, y una limpieza, una higiene y una ventilación que no lo hay ni siquiera en los hospitales. Entonces, yo creo que castigar a la hostelería cerrándola, cuando yo creo que las personas en la hostelería están más seguras que en sus casas, haciendo una celebración, al final lo que están haciendo es que la gente quede en sus casas sin un profesional de por medio que pueda homologar que no hay una infección y culpándonos a nosotros, no culpándonos, pero sí quizá restringiendo la movilidad de las personas, cerrando nuestros establecimientos. Creo que estamos pagando nosotros el que no sepan cómo restringir las reuniones y la movilidad. Muy señalados, ¿os sentís? Se nos ha demonizado, ¿no? Desde el minuto 1, ¿no? Hemos sido la cabeza de turco, ¿no? Os habéis llegado a plantear, perdona, en alguna ocasión incluso cerrar, de verdad, digo, no sé en vuestro caso, ¿no? Pero la situación que os ha generado esto. Somos autónomos. No podemos. Tenemos que seguir adelante, ¿no? Pero, o sea, creo que, como se ha dicho en muchos foros y ocasiones, ¿no? Somos parte de la solución y se nos ha tratado como el problema, ¿no? Entiendo que es complicado en la medida que en nuestras casas se pueden reunir varias personas que no son del mismo núcleo familiar y nos relajamos y nos quitamos una mascarilla. Entiendo que es complicado, pero como han apuntado mis compañeros, como todo el mundo sabe, nuestras casas son sitios seguros. Hemos hecho inversiones para que las cosas estén mucho mejor de lo que estaban. Nos han obligado a separar las mesas, a tener menos aforo, con lo cual, ¿dónde está más segura la gente? ¿En nuestras casas o de botellón en casa de cualquiera? Cuando nos cierran a las 8, ¿qué hace la gente a las 8?
¿dónde se va la gente a las 8? O celebrando un cumpleaños en casa 20 personas. Exactamente. O 7 incluso, no tiene que ser ni 20 Claro. casi. O 7. Superando el límite, ¿no? Sí, están más seguras 7 personas en nuestro establecimiento celebrando un cumpleaños que en una casa Que particular. en casa de nadie, correcto. Bueno. Y esta losa que lleváis en lo alto, bueno, entiendo que estáis deseando de quitarosla, ¿no? Pero hay un poquito ahí de daño ya hecho que va a ser difícil de reparar. El ver que habéis sido o que se os ha acusado un poco de parte de la responsabilidad de la pandemia, además señalado públicamente, ¿eh? Lo digo porque muchas veces se hablaba de la hostelería en concreto. Sí, pero al final no dan datos reales, ¿no? De que se infecte en la hostelería, ¿no? Porque yo los datos que daban al principio era un mínimo, un 3% que se infectaba dentro de lo que es la hostelería, ¿no? Yo no he escuchado todavía que el problema sea que se infectan en la hostelería, ¿no? Yo no he escuchado a nadie que haya salido diciendo eso. Y si es verdad, pues que nosotros somos el sector más dañado ahora mismo. Celia. Bueno, yo creo que la hostelería, no solamente en este momento, sino en otros muchos, tiene defensores y tiene grandes detractores, ¿no? Hay gente que la hostelería molestamos para todo. Yo digo lo que ha dicho Paco, nunca han salido cifras diciendo estos son los números de contagios que se producen en la hostelería y estos son los contagios que se producen en el comercio, o sea, eso no ha existido porque además yo creo que eso tampoco lo sabe nadie. Ahora que para mayo, pues parece ser que no, que la decisión sobre horarios, restricciones Eso pasa dicen, eso dicen, que ya uno no sabe a la autonomía, pues bueno, sí que es cierto que quizá lo que no sabemos de quién va a ser la decisión final, pero sí que una petición con esta conversación que estamos teniendo de horarios es que no podemos olvidar los meses que vienen para nosotros, es decir, nosotros ya no podemos estar cerrados por las noches porque la gente directamente va a dejar de venir a mediodía por las temperaturas. Entonces, un poco de sentido común a la hora de establecer horarios para que por lo menos ahora que se acerca nuestra temporada baja en Córdoba seamos capaces de llegar a un mes de septiembre o octubre con la menor pérdida posible, después de todos los meses que llevamos pasado. Estamos acabando ya el programa y ya esta es una pregunta un poco curiosa. ¿Cuál es el plato que más habéis vendido en pandemia o lo que la gente más demanda? Y no sé si coincidís, algunos, unos u otros. A ver, que allí en Churrascos, bueno, son típicos muchos platos y tenéis una cocina bien nutrida, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más pide la gente? Pues al desaparecer el turismo, el rabo de toro no se vende. Anda. Sí, claramente no se vende. Y lo que estamos vendiendo son muchos chuletones. ¿Chuletones? Sí, la gente Carne, tiene una gana de salir a comerse un chuletón impresionante. Bueno, a mí ya me está entrando hambre ya con decirlo solo. En tu caso, Juan Luis, Pues la verdad. plato estrella, digo, de pandemia, ¿cuál ha sido? La verdad no sabría decirte. Bueno, nuestras cremas frías siempre son muy representativas nuestras, ¿no? Y funcionan muy bien. Pero bueno, es que ahora trabajamos con cartas mucho más cortas. Nosotros para sobrevivir lo que hemos hecho ha sido hacernos más pequeños, reducir mucho el número de platos, jugar con una cocina mucho más de mercado y ten en cuenta que abrimos 3 días a la semana, no tenemos mucho margen para nada, ¿no? Porque lo que te sobre el domingo va a la basura. Entonces, pero bueno, quizá, como siempre nosotros, aparte de nuestro pulpo con oreja, que es una institución... Que nos lo apuntamos, para la gente que esté pendiente. Sí. Bueno, pues Quizás bueno, sería en tu caso, Paco, a ver. Yo no te voy a decir el que más vendamos, pero sí es verdad que te voy a decir lo que yo no me esperaba en mi vida, ¿no? Que era haber hecho la reforma de nuestro restaurante que hemos hecho para vender pollo asado. Que por cierto se ha quedado precioso. Pollo asado de verdad, que nos hemos gastado un dineral y con el tema del delivery nos estamos hartando a hacer pollo asado. Está muy rico, terminado en el horno de brasa, perfecto, pero que yo no esperaba en la vida vender pollo asado. Pues fíjate. Y estamos vendiendo pollo Pero mira, asado. ese puede ser un ejemplo de lo que hemos hablado antes, ¿no? De una línea de trabajo complementaria a lo que Paco hace en su casa habitualmente, ¿no? Y en eso sí creo que diferente. Eso sí creo que es una línea a tener en cuenta, ¿no? Es decir, oye, yo tengo aquí mi carta, tengo mi negocio, mi modelo de negocio, pero tengo la capacidad de reinventarme y lanzar, oye, mira, una línea de pollos asados que es la bomba y que me sirve para complementar, ¿no? mi oferta. Celia, a ver, que vosotros que habéis tocado más, bueno, tocar todo, pero vender más bueno, o más yo demandado. creo que lo que más hemos notado es que cuando las mesas vienen a comer,
se vende mucho más plato principal por persona que antes. O sea, la gente, la tendencia es a no compartir por aquello de no estar metiendo, y quizás las mesas, el ticket incluso ha subido un poco porque casi que todo el mundo prefiere terminar con un plato propio y no estar metiendo a lo mejor la cuchara o el tenedor donde... cosa que antes se hacía mucho más. Entonces hemos tenido muchas más ventas, no chuletones como Rafa, porque no es nuestra especialidad, pero sí en platos principales. Pues llegamos al final del programa. Yo me he sentido muy cómodo con vosotros, me siento mucho más cómodo yendo a los lugares, que además los conozco todos, e invito a todos los cordobeses a que acudan a los establecimientos de hostelería, no solo por la calidad que atesora el producto culinario, sino también por la propia experiencia que se genera y el trato que dispensáis, que siempre es óptimo y te diría que excelente, o cada vez más excelente si cabe en estas circunstancias. A ver, yo emplazaría a que esto acabe y que podamos salir todos otra vez a los sitios, eso sí, sin restricciones de horario, porque a mí también me gusta, no digo pernoctar, pero sí llegar hasta el final y no que te tengas que ir de un sitio pues a las horas que ahora nos tocan. Ha sido un placer teneros aquí a los cuatro, os agradezco muchísimo que hayáis estado. Por supuesto, os deseamos toda la suerte del mundo y confiamos en que seguiréis siendo la alegría de los cordobeses y de la gente que viene de fuera, nutriendo no solo nuestros apetitos, sino también nuestros propios sentidos. Celia, Maco, Juan Luis, me ha sido un placer. Igualmente. Gracias por estar aquí. Que así sea. Igualmente. La semana que viene más, aquí, en Onda Mezquita 7 Televisión, Debate Joven, recuperamos el formato y lo haremos además con alguien muy especial. Les invito a que estén pendientes de la programación como tal. Procuren ser felices. Adiós. Cajasol, siempre con Córdoba.